Buenos días, muchas gracias. Bienvenido a todos y a todas por asistir a esta nueva webinar en la que vamos a abordar un tema que entendemos que es de actualidad porque en la mayoría de las empresas se ven la necesidad de reorganizar su pool bancario, sus deudas y sobre todo adaptarlas a las necesidades que son cambiantes, para bien y para mal, en estos tiempos, ¿no? Entonces, si os parece, voy a compartir una presentación para la misma y arranco inicialmente con una breve presentación de cómo funciona. Entiendo que se ve bien sin problema. ¿Cómo funciona en primer Perfecto. lugar? ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Perfecto. En primer lugar, brevemente comentar cómo funciona el programa Dígame Responde. Es un programa que, como os he mencionado antes, es un programa gratuito que pone en marcha la Junta. Estamos en la segunda edición y está funcionando muy bien porque realmente es un servicio que ayuda a las pymes, autónomos y autónomas a afrontar diferentes tipos de problemática. El acceso es fácil, es gratuito, es muy ágil y se trata de dar soluciones prácticas y concretas dentro de las diferentes tipologías o ámbitos que hemos estructurado. Se puede acceder al mismo por teléfono, por email, a través de las redes sociales, incluso la plataforma de IGAPE Responde. Insisto, es un servicio gratuito, es online, y una respuesta en 48 horas, a partir de la cual un experto o experta contactará con el usuario o usuaria para ver qué tipo de necesidades tiene, cuál es el problema, y asignarle un ámbito de actuación. También puede solicitar ese ámbito de actuación ya de inicio en la plataforma cuando realizas tu consulta. Los ámbitos son el ámbito general, o sea, el financiero, negocio, de operaciones, personas, emprendimiento, ayuda a investimentos y que en realidad estos dos últimos son dos iniciativas nuevas porque hemos notado que hay que echar una mano también a los emprendedores y a aquellas empresas o empresarios y empresarias que van a poner en marcha una inversión de cierto calibre, ¿no? Eso es de estrategia. Una vez que la consulta se recibe, se realiza un asesoramiento en línea en el que se contacta con el usuario o usuaria, se atiende la consulta y puede suceder que esa consulta exija una mayor dedicación. Entonces, aperturamos ese acompañamiento en línea que pueden llegar a ser hasta 20 horas de consultoría, insisto, gratuita, y un apoyo en la parte de gestión, elaboración de estudio, análisis, en los diferentes ámbitos que estamos comentando. En concreto, me gustaría brevemente meter el zoom en el ámbito financiero para abordar o explicar brevemente esas medidas concretas en las que, a través de las cuales se puede ayudar al usuario o usuaria, insisto, autónomo, autónoma, pyme, micropyme, que necesite esta ayuda. En primer lugar, tenemos 4 tipos de medidas que se estructuran en función de su naturaleza o la tipología de problemas que atienden. La primera de ellas es planificación de débidas comerciales, la segunda es planificación de obligaciones fiscales, tercera, financiamiento bancario, gestión de ABAESI, la cuarta, gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales. La primera, la gestión de deudas comerciales, se le da cobertura al usuario o usuaria que lo necesita en ámbitos relacionados con la generación de liquidez, ya sea organización interna, elaboración de planes de tesorería, gestión o renegociación con proveedores y con acreedores. Bueno, en realidad tiene necesidades de una empresa que pueda tener problemas de liquidez, con el objetivo de que pueda hacer frente a esas deudas a corto plazo, tener herramientas para monitorizar y para controlar su negocio, pueda definir un punto de equilibrio, pueda definir su estructura de costes, pueda analizar por qué se está ahogando, incluso creciendo, puede haber un problema de tarificación, un problema de precios y le damos cobertura en este enfoque, ¿no? La segunda medida hace referencia a la organización de beneficios fiscales, en la que el usuario y usuaria puede recibir un apoyo en el proceso de negociación con Hacienda, negociación con la Seguridad Social, reestructuración de deudas con la Administración, gestión de embargos, presentación de recursos, alegaciones, atención a requerimientos, es decir, damos soporte al usuario o usuaria en aquellos aspectos relacionados con las obligaciones fiscales y que puede suponer, obviamente, un problema financiero. No olvidemos que una buena negociación fiscal puede incluso ser un apuntalamiento de la parte financiera, porque Hacienda y la Seguridad Social puede financiar, en el sentido de puede aplazar deudas, pero hay que negociar y hay que saber qué herramientas tengo para llevarlo a cabo y qué puedo pagar realmente, ¿no? ¿Qué capacidad tengo de pago? En tercer lugar, la medida de financiamiento bancario hace referencia sobre todo a la gestión de avales, negociación con bancos, reestructuración, como lo que vamos a hablar hoy, eh, revisión del pool bancario, mejora del pool bancario,
búsqueda de productos específicos para tipología de la empresa, necesidades, problemas específicos, inversiones, tipologías de inversiones, operativas de corto. Es decir, se ayuda a diseñar y a negociar en nombre del usuario o usuaria para conseguir esa financiación bancaria y esa gestión de avales, ya sea por sociedades de garantías recíprocas o el propio entidad bancaria, para poder darle cobertura y acceder a la financiación que va a necesitar en diferentes fases de actividad, ya sea por crecimiento, como ajuste, como desinversión, que tenga que financiar a corto plazo, o una ayuda que ha presentado y que tenga una financiación puente para presentarle y demás, ¿no? Y por último, la gestión de cobro. La medida de gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales está enfocada a la gestión comercial de un punto de vista financiero, es decir, revisar la política financiera, revisar los documentos mercantiles que son base de la negociación con el cliente, aspectos relacionados con la negociación frente a riesgos, gestión o establecimiento de un sistema de control de riesgos, prevención de insolvencias, cobertura de riesgos, política financiera a la hora de definir qué tipo de o qué formas de pago o qué hitos de facturación necesito para no encontrarme ante un problema de anticipo de liquidez, porque en ocasiones a veces crecer, es decir, vender más, puede suponer un problema financiero si no armamos bien esa política financiera comercial, ¿no? También diseño e implantación de herramientas específicas sencillas para poder controlar, monitorizar la deuda de mis clientes, la posición de tesorería, la necesidad de tesorería, para poder anticipar o negociar con terceros los derechos de cobro que tengo para suavizar mi problema de liquidez, ¿no? El objetivo principal es obtener liquidez a través de mi labor comercial, desde el punto de vista financiero, y mi actividad, incluyendo la revisión mercantil incluso fiscal de las operaciones. Bueno, como ejemplo, en la medida de débidas comerciales, pues comentaros que un autónomo necesitaba controlar su tesorería y necesitaba una herramienta de gestión. Bueno, entonces, a través de una medida se diseñó esa herramienta, se formó al autónomo, se prepararon una serie de material de acciones para mejorar la liquidez y después el autónomo lanzó su propio plan presupuestario vinculado a un plan de tesorería supervisado por el consultor asociado. El objetivo y logro obtenido, pues exista un control de los cobros y los pagos, una mejor gestión predictiva de la tesorería y una formación específica para el autónomo de un punto de vista financiero, ¿no? Segundo, respecto a planificación de obligaciones fiscales, pues encontramos, por ejemplo, una empresa que tenía un problema de inspección fiscal. Es decir, había un problema que Hacienda no le reconocía, no le aceptaba los criterios de deducibilidad y de DECO de los IVA y había un decalaje que prácticamente llevaba a la empresa a la ruina. Bueno, pues se presentaron una serie de recursos, se negoció con Hacienda y se solucionó con éxito un problema que tenía fiscal y también financiero el usuario, la COPIB. En la medida 3, por ejemplo, el financiamiento bancario, comentaron como ejemplo una autónoma que reiniciaba su actividad después del parón de la pandemia y necesitaba una financiación acorde a tipología de negocio que tenía, vinculado a servicios, y también reestructurar una deuda que arrastraba del pasado, ¿no? Que estaba lastrando su crecimiento y que prácticamente limitaba su viabilidad económica financiera. Se negoció con entidades bancarias, consiguió financiación, tanto con administración pública como con entidades bancarias, y se reestructuró esa deuda de manera que la autónoma pudiera continuar su actividad sin esa lacra, sin ese lastre, esa losa de una financiación mal dimensionada respecto a la situación actual de su actividad. Y por último, la gestión de cobro, comentaron como ejemplo pues una empresa que estaba en crecimiento, pero que a pesar de crecer se encontraba con un problema de liquidez. No sabía por qué, pero en realidad estoy creciendo, pero en realidad cada vez tengo menos liquidez y no sabía muy bien por qué. Había un problema de costes, había un problema de tarificación, había un problema de imputación de indirectos y cuanto más vendía, pues más problemas tenía en la liquidez, ¿no? Por tanto, se revisaron los costes, se estableció una nueva política financiera de cara a los clientes, la política comercial financiera, y se consiguió que la empresa tuviera una senda de crecimiento acorde también a esa liquidez que necesitaba y esa liquidez fuera mejorándose conforme se mejoraba la facturación con los clientes, ¿no? Es decir, si vendo más, debería tener, por institución financiera, mejor liquidez, ¿no? Pongo esto como ejemplo para que veáis qué tipología de problemas podemos encontrar
aunque el abanico es muy amplio, y la experiencia que acumulamos en los servicios realizados nos permite adaptarnos a todo tipología de cliente, de proyecto, dimensión de empresa para autónomos, emprendedores y demás. Y dicha esta presentación, me gustaría arrancar ya con el contenido de la jornada de hoy, que hace referencia a cómo podemos afrontar o cómo planeamos una negociación de una reestructuración bancaria. Este es un problema muy habitual que nos encontramos en muchas empresas, sea cual sea el sector y sea cual sea su dimensión, porque las fases de la actividad van cambiando y puede ser necesario esa reestructuración. En ese sentido, podríamos indicar un paso previo que es el análisis previo, por otra parte, es decir, ¿cuándo necesito yo realizar una reestructuración? Mi escenario, mi negocio puede estar creciendo o no, tengo una deuda consolidada con diferentes entidades bancarias, puedo tener un préstamo muy potente, otra operación hipotecaria, pero en realidad lo que tengo que analizar es si yo debería afrontar una reestructuración bancaria. ¿Cuándo debo hacerla? Pues, en primer lugar, debería responder a algunas algunas preguntas que me llegan a las siguientes conclusiones. Es decir, en primer lugar, cuando crea que no voy a pagar mi deuda, o bien porque finaliza un periodo de carencia y me encuentro con una revisión de cuotas muy elevada, cuando la revisión de tipos va a hacer que mi cuota sea inaceptable y inalcanzable, no puedo afrontarla. Cuando me encuentro con un crisol de deudas que no están bien organizadas, tengo pólizas, tengo préstamo de corto, préstamo de largo, y en realidad tengo que de que me he ido financiando sin una correlación lógica, es decir, la deuda de largo tiene que ir a una inversión de largo, y la de corto a una operativa de circulante, pero no ha sido así, me he ido financiando conforme ha surgido el tema y tengo pues, un Cristo en mi financiación. También puede ser cuando está creciendo y veo que necesito más financiación y tengo ya deuda. Entonces, debería pensar si esa financiación debería aprovecharla para arreglar ese pool bancario que tengo, de manera que exista esa coherencia entre qué tipo de financiación tengo para qué tipo de inversión pongo en marcha. Y, por otra parte, cuando crea que mi empresa necesita una financiación de largo plazo, porque es un proyecto que me va a tardar en generar liquidez, beneficios, y que, tal como tengo mi financiación actual, no se corresponde a ese periodo de maduración. A partir de ahí, pues me pongo en marcha. ¿De acuerdo? Creo que tengo que reestructurar mi endeudamiento bancario y mi pool bancario. Primer paso, analizarme. Antes de que me analice el banco, lo tengo que hacer yo. Tengo que elegir el planteamiento, tengo que saber qué quiero pedirle al banco, no puedo decirle que tengo un problema, a ver qué hacemos, pues tú sabrás lo que tienes que hacer. Entonces, si el banco te ve que no tienes esas ideas muy claras, te va a quitar del medio con cualquier cosa. Entonces, yo tengo que saber lo que tengo que pelear y qué condiciones me puedo permitir, porque si a mí me plantas un periodo de carencia, es decir, dejo de pagar durante un tiempo, pero en realidad a mí eso no soluciona, cuando vuelva dentro de un año a hablar con el banco, me dirá el banco, ya te ayudamos una vez, ya has reestructurado. Y yo ya, pero eso no sirve para nada. Pues no, mira, bien. Por tanto, no hay una segunda oportunidad para una buena primera gestión, entonces vamos a hacerlo bien desde el principio. Vamos a analizar primero cuál es mi situación y qué es lo que quiero. Para comprobar mi situación, debo analizar mi cuenta de resultados, a partir de la cual yo ya analizo una tesorería prevista, más o menos, para os dar una idea, yo cojo el resultado de beneficios de impuestos y le sumo mis amortizaciones y ya sé cuál es la liquidez más o menos que mi negocio puede generar. Y a partir de ahí tengo que descontar la deuda que arrastro del pasado y el endeudamiento futuro que quiera asumir. ¿Me da? ¿No me da? ¿Tengo capacidad para pagarlo? ¿Tengo capacidad para pagar solamente las deudas que tengo o hay una diferencia que tengo que reordenar, reestructurar? Y ahí determino qué importes me puedo permitir. Es decir, si me puedo permitir unas cuotas bancarias X o tengo que ajustarlas o tengo que suavizarlas o no me lo puedo permitir durante 6 meses, pero después sí puedo hacerlo. Entonces, ya estamos dándole forma a la tipología de problema que tengo que gestionar. Una vez que tengo definido cuál es mi situación, mi diagnosis, y he analizado qué tipo de opciones tengo y qué tipo de soluciones necesitaría, es cuando abordo la negociación. ¿Vale? Para esa negociación, obviamente, insisto, ese estudio previo es necesario porque me va a estudiar el banco, preparo la documentación
es muy importante que la documentación la tenga lista, porque cuando me vea con el banco voy a decirle al banco, mira, pues mándame esto, esto y esto. Y lo que puedo hacer es tardar 2 meses para mandárselo o un mes para mandárselo, porque va a pensar que lo estoy preparando ad hoc. Es decir, la documentación es otra y me la está adornando para que me la pueda creer. Entonces, pierde credibilidad. O tiene un visto contado que sí que tiene información financiera para tomar decisiones, como pide una reestructuración. Por tanto, antes de llamar al banco, la documentación tiene que estar lista. En la reunión con el banco, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, lógicamente, plantear mis dificultades. Mira, temporalmente yo tengo un problema para hacer frente a mi deuda. Me financié con una póliza de crédito para una inversión de largo plazo que está mal montada y necesito poner orden. Pero tengo capacidad de pago. Es decir, no le puedo decir que tengo un problema, ayúdame. Tengo que decirle que tengo un problema y tengo capacidad de pago. Capacidad de pago significa que mi negocio va a funcionar, que en pocos meses voy a conseguir este tipo de contratos, ya conseguir la liquidez suficiente y, por tanto, esta reestructuración no es una patada a seguir como en el rugby, sino que yo voy a afrontar esta deuda y lo tengo planificado y este es mi plan. Y entonces, mi reestructuración sería esta deuda, distribuirla en este plazo, que me ajuste algo el tipo, lo que voy a pedirle. Y ese cambio, esa modificación, me va a permitir afrontar mis pagos presentes y futuros. Por tanto, necesito generar expectativas, confianza, para que el banco diga, bueno, es algo provisional, se ha anticipado al problema y ha tomado medidas. Bueno, perfecto. Generar expectativas y confianza. ¿Y esto cómo lo hago? Con datos. Con datos históricos, con datos actuales, con datos reales, con proyecciones bien hechas, para que el banco confíe que yo sé dónde estoy. No te estoy pidiendo un préstamo, te estoy pidiendo que me dejes 6 meses sin pagar o sin pagar, porque el problema lo tendré luego, con lo cual no estamos ganando más que tiempo, ¿no? Tenemos que transmitirle que tenemos la capacidad para hacer frente a nuestros compromisos financieros, pero ahora mismo, ante X tiempo, necesitaría planteamiento o bien reajustar la deuda para poder pagarla y poder continuar con mi actividad. Importante, aspectos clave en este proceso de negociación. Transmitir el compromiso de que yo quiero pagarlo todo. No, pues ya veremos si puedo pagar. Pues si empezamos por esta, entonces el banco comunica riesgos, empieza a cortar el grifo y todo lo que pueda amarrar para la deuda lo va a hacer. Si yo lo que quiero es liberarme de una garantía excesiva, como puede ser una sociedad de garantía recíproca, que encarece, te aporta garantía, pero encarece, lo que tengo que garantizar es, mira, es que aunque no estuviera la garantía recíproca, tu banco vas a cobrar. Y te cuento por qué. Porque tengo la capacidad de generar negocio, porque voy a facturar, porque el negocio va bien, porque tengo un dato que va a entrar, porque todo esto que te estoy diciendo va a ser una realidad. ¿De acuerdo? Importantísimo. No podemos tener deuda vencida. Con deuda vencida no hay nada que negociar. Por tanto, si yo me voy al banco a decir, mira, es que no puedo aceptar los pagos, necesito reestructurar y debo 3 mensualidades, estoy en mora. No me van a hacer ni caso. Me va a decir, ponte al día y luego hablamos. Y aunque luego hablemos, me va a decir que ha habido una incidencia. Ya, pero he pagado, ya, pero hubo una incidencia. Y al margen de que, cuando nos puede parecer muy pijotero, en realidad, cuando hay incidencia, aunque haya pago posterior, va a dificultar el proceso de reestructuración. Por tanto, la clave de todo esto, antes de que se deteriore nuestra imagen crediticia y que duden de nosotros y que estén dispuestos a mejorar nuestras condiciones de pago o otra financiación o otro tipo de financiación, es imprescindible no encontrarnos con mensualidades vencidas. Por ello, es clave, insisto, el concepto de anticipación. Tengo que prever que no voy a poder y tomar medidas antes. Primero, porque voy a transmitir al banco que controlo lo que tengo. Segundo, porque negociar con el banco sin tiempo es muy peligroso. Y si me conceden algo, me van a dar algo muy caro y en malas condiciones. Y por otra parte, porque necesito tener al día las deudas para poder reestructurar y generar esa confianza en mi entidad. ¿Vale? Empezaba por ahí el análisis previo, pero tengo que insistir en ese concepto de qué quiero conseguir. Puedo conseguir diferentes cosas según lo que planteé y para según qué causas. Es decir, puedo pedir una extensión de plazos de pago de mis préstamos, puedo solicitar una reducción de las cuotas jugando con tipos, combinación con plazos, puedo negociar una quita, puedo negociar agrupación de deudas en mejores condiciones,
puedo gestionar una combinación de ambas, ¿vale? Pero lo que tengo que tener claro es que negocie lo que negocie, tiene que haber una justificación y un resultado. El objetivo principal es que con esta reestructuración, mi empresa va a pagar todas las deudas, va a atender a todas las deudas, tu banco vas a cobrar todo. 2, la empresa va a valer más. Cualquier criterio de reestructuración, lo que me dice es que la empresa, después de la reestructuración, después de pagar, va a encontrarse un escenario mucho mejor. Por tanto, es una proyección la que tenemos que armar cuando yo me siente con el banco a negociar qué es lo que quiero conseguir. Pongo algunos ejemplos a modo de explicación más concreta de situaciones que hemos encontrado con datos orientativos, ¿no? Es decir, pues una empresa tenía un préstamo hipotecario de 100.000 euros, capital pendiente a amortizar 80.000 y tenía algunos préstamos en contra, ¿no? ¿Qué corresponde aquí o qué se puede plantear aquí? Pues mira, tengo un año complicado de facturación, pues necesito una carencia, es una solución transitoria. Oye, si me han caído las ventas, probablemente tenga problemas para hacer frente al préstamo hipotecario y a otros préstamos. Bueno, pues necesito que me suavice los pagos. ¿Por qué? Porque si me han caído las ventas o tengo un problema de liquidez porque no me pagan mis clientes, que espero que más se arregle. Hay un plan de reestructuración, de recuperación de cobros, reenfoque del negocio a otros mercados más solventes, pero este periodo, este tránsito, esta travesía del desierto, necesito que me ayudes tú, banco. Entonces, amplíame los plazos, suavízame los pagos. Una carencia es una alternativa. O una combinación, una carencia y luego suavízamelo. Ya sé que es pedir mucho, pero una segunda reestructuración va a ser muy complicada. Por tanto, lo que pidámoslo desde el principio en la medida posible. Si no puede ser, tenemos que esperar a replantearlo de nuevo para intentarlo. Pero no hagamos una reestructuración para luego después de un año pedirle otra, porque la segunda va a ser bastante difícil de conseguir. Si, por ejemplo, tiene una inversión existentes importantes y tiene que desear invertir en el vehículo para mejorar el reparto y parto de un endeudamiento hipotecario y unos préstamos, oye, a lo mejor necesito aumentar la deuda. ¿Por qué consolido deuda? Pues porque tengo una inversión que me va a generar recursos, que me va a permitir, y sobre todo voy a demostrar, una liquidez para afrontar este mayor endeudamiento y las deudas que ya arrastro. ¿De acuerdo? Es decir, según un escenario concreto, ante una situación de partida de endeudamiento como la que menciono, pues tiene sentido unas soluciones o tiene sentido otras soluciones. En este ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí una empresa que tiene 2 pólizas totalmente dispuestas a un 7%, no tiene deuda a largo plazo. Bueno, pues en principio no tienes problemas de liquidez, tienes un coste elevado bancario. Bueno, pues vamos a negociar un préstamo. El banco lo que quiere es que le devuelvas el dinero. Entonces te lo digo yo, mira, banco, yo estoy dispuesto a reestructurar mi deuda y lo que quiero es que me lleves mis 2 pólizas, eso te corto, a un préstamo de largo de carencia y te lo devuelvo. ¿Por qué te lo devuelvo? Porque mi negocio se lo puede permitir. Si están tan dispuestas es porque en algún momento no hice mis deberes, pero si mi negocio va bien, debería devolverlo. Si mi negocio va mal, tarde o temprano va a ser el banco el que diga, vamos a prestamizar estas pólizas. Y me lo va a decir en el peor momento, cuanto peor estoy, lógicamente. Entonces, soy yo el que tengo que ponerme como deberes devolver esto en largo plazo antes de que el banco me lo pida. Inicialmente, vaciar algo las pólizas y luego encontrar un mix. Oye, déjame una parte de la póliza y otra parte la prestamizamos en largo plazo. Pero llevamos todos los tiempos. De lo contrario, el banco me lo va a pedir cuando llegue el vencimiento. Puede suceder que yo tenga problemas financieros derivados, por ejemplo, de mi margen, derivado de un cliente que no me pagó. Pero yo creo que lo puedo comercializar, resolucionar, reenfocar. Y ahí lo que tenía que hacer es, en el plan financiero, veo cuánto podría volver a generar liquidez y lo que hago es te pido liquidez. Es decir, te pido que tenés una carencia, que el negocio funcione, te lo puedo ver. O simplemente vaciar la póliza, en cuyo caso ya hablaríamos de una reestructuración. Reestructuración es ese ejercicio de convertir productos en mejores condiciones o, sobre todo, en otros productos que mejor se encajen. En todo caso, para esta solución concreta, la pregunta inicial es ¿por qué has utilizado las pólizas? ¿Por qué están al 100% ocupadas? ¿Cuáles son las causas? Cuando soluciones las causas o pongas medidas para solucionar las causas, al banco le vas a generar confianza, solvencia, seriedad y expectativas de capacidad de pago. Y a lo mejor el banco te dice, mira, no hace falta que me la devuelvas. O mira, mejor sí, una le vamos a largo plazo y la otra podemos dejarla para tu corto plazo.
y encontramos una fórmula de concesión. Pero pasa porque yo sepa hacer o analizar por qué utilizo al 100% unas pólizas de crédito que debería utilizar puntualmente, como naturaleza marca, para necesidades de compras o de una operativa puntual, etcétera, etcétera. Imaginaos una empresa que tiene una póliza de crédito de corto plazo totalmente dispuesta y tiene una operación hipotecaria que está al 40% de su valor hipotecario. Sabéis que el valor hipotecario se calcula a partir de la tasación actualizada más la combinación con el valor de precio de venta y luego tiene que aplicar un ratio que viene vinculado al valor de evolución de la vivienda o inmueble. La hipoteca normalmente en las empresas se pone a un 50%, ¿vale? Pero en todo caso, al ejemplo concreto nos vamos a que tengo posibilidad de incrementar, tengo, digamos, capacidad para ampliar mi deuda hipotecaria bajo la valoración del inmueble que esté vinculado a la obligación real. Muy bien. ¿Y aquí qué hago? Pues te paras y piensas, ¿por qué tengo necesidad de liquidez? ¿Por qué no tengo una póliza totalmente dispuesta? Escenario A. Mi negocio necesita de manera permanente más liquidez. Pues porque tengo que invertir mucho en procesos productivos, porque tengo un periodo de maduración y de producción y de cobro muy largo, el periodo de pago es más corto, tengo que sufrir cada vez que vendo más, ¿no? Entonces, el problema es estructural. Es una necesidad de liquidez estructural. O bien, mira, es que este cliente no me paga, sé que me pagará, o entrando en un nuevo mercado con un nuevo cliente que me crea problemas de cobro o tengo pues unas mermas importantes en mi stock que tengo que reponer. Eso es coyuntural. En función de la problemática estructural o coyuntural, por tanto, análisis imprescindible, decidiré una acción de reestructuración en un sentido o en otro. Una operación de estructuración sería, en el caso estructural, ampliar hipoteca porque la necesitaré a largo plazo y hay que buscar un producto de largo plazo por autoridad financiera. O si es puntual, pues mira, puedo llevarme la deuda de corto a largo, ¿de acuerdo? Ampliando una parte, pero utilizo el producto que esté dispuesto, lo vacío, ¿de acuerdo? No lo cancelo, lo vacío, es decir, vacíame la póliza, es decir, yo me llevo a largo plazo y déjame la póliza libre para poder ir superando en el corto plazo. Es decir, me lleva la deuda a largo, pero utilizando un producto o utilizando otro producto. ¿De acuerdo? Es decir, lo que quiero decir es que con la tipología de los productos hay que jugar, pero hay que jugar con las necesidades concretas y qué es lo que pasa en la empresa concretamente. Porque ante un tipo de endeudamiento similar, dos empresas pueden tener soluciones distintas porque necesitan cosas distintas. Y como otro ejemplo, comentaros una empresa que tiene un préstamo muy a corto plazo, a 4 años, con las cuotas elevadas. Bueno, según la empresa, claro, pero 1.400 euros para una micropyme es mucho dinero. Y le ha bajado el circulante por tema de impacto, ¿no? Prevé recortar el vuelo a no vista, prevé mejorar el riesgo, pero en estos momentos tiene un problema de liquidez. Bueno, ahí tiene sentido hablar de ampliar un plazo de pago, ampliar una carencia. Si voy a hacer la labor comercial o un plan de marketing, incluso pedir financiación para esa acción comercial para desarrollar la comercialización y mejorar nuestras ventas, beneficios y por tanto liquidez y salvar el bache que estamos viviendo. Y imprescindible explicarle al banco, mira, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan de trabajo, así como vamos a crecer nuestras ventas. Para ello necesito a lo mejor esa financiación puntual y necesito que me suavice la deuda que tengo durante este año, que es el plazo que yo entiendo que voy a necesitar para remontar el vuelo. Y por tanto la empresa, si va a vender más, va a generar más beneficios, va a tener más liquidez, y la empresa va a valer más después de la reestructuración que antes. Uno de los objetivos que internamente el banco analiza a la hora de plantearles esa reestructuración como cliente, como empresa financiada por la entidad. Por tanto, insisto en la idea de que tenemos que ajustar nuestro plan en función de las necesidades que tengo y las causas que han generado esta necesidad. Comentar una herramienta muy importante, una herramienta llamada dossier bancario, que yo recomiendo siempre elaborar. Puede ser lo más compleja o lo más sencilla posible del mundo, pero debería tener información tal como, bueno, yo necesito saber de ti y de tu situación de mercado, y yo como cliente te voy a contar cómo estoy antes de que tengas tú que buscarte la vida. Entonces te digo cómo estoy yo, cómo evoluciona el negocio, quién está formando, cómo va funcionando la operativa, previsiones comerciales, carteras de pedidos. Es decir, le doy información sobre mi negocio
y al final le digo lo que la empresa necesita. ¿Qué es lo que necesito? Necesito reestructurar, necesito hacer esto, esto y esto. Y estas son las causas y estos son los resultados previstos, para que vean que hay una explicación de esa planificación financiera. Es muy importante que el banco entienda de manera global y que no llegue a conclusiones por su cuenta, si lo explique yo, pues estuvo aquí, está ahora aquí, va a llegar a esto, pero por el camino tenemos que afrontar esta situación. Y ahí es donde necesito actuar en el ámbito financiero. Como decálogo, a modo de guía, en primer lugar, estudiar mucho el proyecto que voy a plantear, ser claros, tener un compromiso de pago, tener capacidad de pago correspondiente, no engañar porque tarde o temprano me va a explotar a la cara, tener cuidado en la relación, exponer el proyecto, reunirse con el director o directora de la oficina, explicarlo, trabajar muy bien sus argumentos, que perciban valores de seriedad, de compromiso, de esa capacidad de afrontar ese problema desde el punto de vista financiero, tener una documentación bien elaborada, no esperéis a que pase mucho tiempo para poder elaborarla, porque eso lo único que conseguimos es generar dudas a la hora de analizarlo. Y después, que entienda que tiene que ganar dinero. Entonces, tiene que percibir que, por una parte, yo voy a generar ingresos, yo voy a poder pagar mis deudas y vosotros, banco, trabajando conmigo, seguiréis teniendo beneficios porque seguimos trabajando, ¿no? Porque al final el banco lo que quiere es cobrar, lo que quiere de ti es que tengas ese compromiso y que busques la manera, y por otra parte, tú necesitas ese apoyo para darle esa segunda oportunidad de reestructurar tu pool bancario para conseguir esa financiación, para conseguir esa liquidez y que tu negocio siga funcionando y afrontar ese bache o una mala negociación financiera que llevas arrastrando de varios años. Y si me dicen que no, bueno, yo le pediría la diagnosis. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos cuadra? Pues que tenemos esa deuda, no es creíble tu plan, no va a ser posible, los tiempos no los des en cuenta, no has obviado los datos fiscales, es un margen poco creíble. Esa diagnosis es muy importante. ¿Por qué? Para recomponerlo, reanalizarlo y replantearlo. Seguir intentándolo. No enfadarte porque te diga que no, que nos cerramos puertas, sino analizarlo y dar una vuelta a ese plan y volver a intentarlo. Con esa entidad y con otras. Porque en realidad la estructuración al final tienes que plantearte diferentes alternativas y no solo a un solo paso. Pero es muy importante conocer por qué no y ponerlo en valor y revisar nuestro planteamiento. Por último, indicaros que la reestructuración nos habla de mejorar nuestras condiciones crediticias, mejorar nuestras condiciones de financiación, tanto para el usuario como para la entidad, porque lo que importa es, lo que tiene interés todo es que se pague la deuda y que se pague de manera que el negocio siga funcionando y se pueda afrontar. ¿De acuerdo? También es muy importante abordarlo con tiempo. No lo hagáis sobre la bocina porque no vas a ir, no va a dar tiempo, va a ser una chapuza, nos va a dar una mala solución y al final hemos cerrado la puerta para una segunda oportunidad de hacerlo bien. Muy bien, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas. Moitas grazas, Rafael. Como comentábamos ao comezo do webinar, se teñen algunha dúbida, aínda poden facer as súas consultas no chat ou a través do apartado de preguntas e respostas. Imos entón a darlle resposta a algunha das preguntas que fomos recibindo durante o relatorio e lembramos de novo que para aquelas consultas máis concretas poden solicitar asesoramentos en custo na nosa páxina web de IGAPE Responde. E vouche trasladar, Rafael, entón, as que nos foron chegando. Vale, pregúntanos si el contrato de una hipoteca tiene definida una tasa de interés mínima y hay dificultad para pagar las próximas cuotas, que se puede proponer al banco si es tiempo en que las tasas solo están aumentando. Entiendo que tasa nos referimos a tipo de interés. Si hay que estar el contrato específico, pero si la condición particular establece un tipo de rebote mínimo, ¿de acuerdo? Que es opinable, pero dejando a un lado la opción jurídica o la acción judicial, lo que parecería lógico, si mi problema es de liquidez, es temporal, y no lo pido por pedir, sino que realmente yo sé que si me suavizan voy a hacer frente a mis pagos, lo que yo haría es pedir una carencia en ese periodo, pelearlo,
o si he amortizado parte de la deuda, lo que te diría es que me amplíen el plazo, no quiero carencia, amplíame el plazo y mis cuotas, aunque suban los tipos, deberían bajarme. Hay que hacer el número que me interesa más, ¿no? Es complicado que sobre un tipo mínimo te lo bajen más. Como está subiendo, lo normal es que te lo vayan a trasladar. Lo que sí podríais negociar es si existe un diferencial, pues así, pues Euribor más 1,5. Bueno, pues intenta, por favor, negociarme, dar la mesada, a ver cómo vamos a ajustar ese diferencial, ¿no? Moitas grazas, Rafael. Pregúntanos o mesmo usuario que en los casos de consolidar dos hipotecas en una, ¿hay que pagar impuestos por el nuevo contrato? Todo lo que sea innovación, sí. Es decir, si no tiene esta parte del banco internamente a la oficina y tiene que ir a riesgos, por tanto, al notario para los impuestos, sí, claro. Moi ben. Pregúntanos ahora Miguel Ángel, bueno, das grazas pola exposición, di que moi útil, y que quería preguntar cuál sería la recomendación. Tenemos un fondo de maniobra negativo debido a que utilizamos mucha línea de crédito. ¿Sería conveniente pasarla a largo plazo? Bueno, ahí lo que yo recomendaría es analizar la composición del fondo de maniobra, tanto del activo como del pasivo. Me explico. A lo mejor el fondo de maniobra que sacas un balance se llama fondo de maniobra aparente. Y esto suena a engañoso. ¿Por qué? Porque en realidad no me mide realmente el problema. Para ver el problema tendría que hacer un fondo de maniobra necesario. ¿Y esto cómo se hace? Pues una Excel, pone los cobros, los pagos, mes a mes y ves el desfase que pueda producir. De lo contrario, me puede dar un error porque en un balance, el fondo de maniobra que se calcula, activo corriente más pasivo corriente, no tiene en cuenta los días, tiene en cuenta menos de un año. Y eso realmente no me vale del todo. Incluye existencias, no sé si tiene esta presente de existencias, si están bien valoradas y qué rotación tienen. Incluye derechos de cobro, está cobrándose bien. Tengo una deuda de clientes que no es cobrable, pero que no la saco de balance porque si no daría pérdidas y me cargo a cuenta de resultados del año. Tengo una tesorería que es verdad, es real, está actualizada, está controlada. Por la parte de pasivo, ¿a quién debo dinero? ¿Es reestructurable? Tengo deudas con socios, porque un fondo de maniobra negativo suele corresponderse también con empresas que reciben aportaciones de socios o de socias para equilibrar la deuda, pero está en el corto plazo, con lo cual penaliza el fondo de maniobra. Lleva a largo plazo, conviértelos en aportaciones sin compromiso que vaya por notaría y equilibra el balance. Es decir, antes de poder responderte, habría que analizar el balance. Yo te aconsejo que presentes una solicitud, es un servicio gratuito, te lo podemos analizar, vemos la composición de tu fondo de maniobra y te daríamos unas recomendaciones oportunas, porque igual te metes una deuda que no necesitas y que lo que necesitas es tomar acciones específicas sobre aquellos elementos que están prestándote liquidez, ¿no? Yo acudo al banco cuando necesito liquidez, pero no cuando tengo ineficiencias. Porque tengo ineficiencias, primero corrígelas y después busca la financiación. Esa es mi recomendación. Moi ben, Rafael. Chegounos outra consulta. Tal y como están ahora los tipos de interés, ¿será rentable renegociar deudas de años atrás? Depende de la deuda. Habría que estar cómo está la deuda. En ocasiones, al margen de tipos, yo tengo un problema. Es que yo no puedo afrontar con los plazos que tengo las cuotas que resultan. Entonces necesito modificar. No es lo mismo modificar. Y también hay que ver si estoy sujeto o no a ICOs COVID, ¿no? El problema de los ICOs COVID, que era algo que habitualmente no se comentaba y que la mayoría de las empresas y autónomos y autónomas desconocen, es que una concesión de ICO COVID es una autocalificación de empresa en crisis. ¿Esto qué significa? Que aunque tengo unos buenos números, que tengo un ICO COVID hace que me etiquete como una empresa de difícil reestructuración. Por tanto, cuando el banco me dice, ya, pues para hacer todo eso, primero tienes que acabar o eliminar, cancelar los ICO, no termina por entenderlo. Yo, ¿cómo voy a crear aquellos préstamos que son los tipos más atractivos? Y entonces te dicen, porque antes de pedir financiación o de amortizar otra deuda, necesitas cargarte la que tienes. Y lo que hay de fondo es que estás catalogado como empresa en crisis. Y una empresa en crisis, el problema que tiene es que todo es speed de riesgo. Es decir, si a ti te dieran un préstamo al 1,25, como empresa en crisis, te van a poner a un 2,25, ¿no? Y esa diferencia es el speed de riesgo, que tú mismo te has etiquetado al aceptar un ICO COVID. Por tanto, habría que ver si tengo posibilidades de pedir la financiación sin esa etiqueta. Dos,
Habría que ver cuáles son las condiciones pactadas de esos préstamos para ver cuál es la estructura más adecuada. Porque a lo mejor estoy en una póliza de crédito y estoy a un 7,5% y a lo que me interesa irme un préstamo. Y el préstamo está a 2 puntos, aunque haya subido los tipos, 2 puntos por debajo de las pólizas de crédito. A lo mejor la clasificación no es de plazo ni de tipos, es de producto. Por lo tanto, habría que analizar, lógicamente, la empresa, lo que hablamos antes. Si la empresa lo puede permitir, ¿qué se puede permitir? ¿Para qué? ¿Cuáles son las causas? Y luego buscar el producto que mejor encajaría a la hora de reestructurar. Esto es muy importante. Sobre todo hay que hacerlo antes de que llegue el problema. Entonces, ahora que se cierran los ejercicios, es un buen momento para decir cuál es la foto del negocio, cómo hemos terminado, cómo es nuestro balance, cómo está nuestra tesorería, cuál es el plan financiero para este año, qué vamos a hacer. Y a lo mejor no voy a financiar nada, a lo mejor voy a reestructurar. ¿Y por qué reestructurar? Porque arrastro problemas del pasado y ahora que la empresa pues, tiene claro, este enfoque, tanto comercialmente hablando como de desarrollo de negocio, como de ajuste de costes, determino que me interesa reducir o ajustar o cambiar, modificar mi pool bancario en función de los aspectos que quiera mejorar, ¿no? No sé si me he explicado. Moi ben, Rafael, de todos os xeitos, como comentamos durante toda a exposición, se teñen algunha dúbida moi concreta, poden contactar a través da páxina web de responde.igape.es a través do servizo gratuito. Vou a trasladar a outra pregunta que nos chegou. Ponnos nunha situación dun préstamo hipotecario formalizado en maio de 2022 a un tipo variable. Se seguen subindo os tipos, non vamos poder facer frente ás cuotas cando teñamos a revisión. Que alternativas proporías? Mira, yo ahí te aconsejo, lo que te aconsejo es, en primer lugar, haz un plan de tesorería. Identifica qué es lo que vas a tener a 2 años vista, aunque sea difícil, porque la previsión de tipos nos dice que van a subir durante 2 años seguidos, más o menos. Luego se estaciona y quizá baje algo. Entonces hay que pasar estos 2 años. ¿Puedo pasar estos 2 años? ¿O por el camino rompo? Si por el camino rompo, vete a un tipo fijo. Negocia que te pase el tipo fijo. De manera que el tipo fijo recoja una subida, pero pueda subir. Yo, aparte del tipo fijo, yo negociaba un periodo de carencia. ¿Para qué? Para poder acumular liquidez y afrontando ese periodo que nos queda complicado, ¿no? Si te vas al tipo variable y pides carencia, deberías poder afrontarlo si en un año puedes generar la liquidez necesaria para ese año y medio que está previsto. Si crees que no va a ser así, entonces yo lo que haría es, dado que has formalizado el 22, lo que decía, y no hay margen para ampliar plazo, lo que haría es, lógicamente, pedir carencia y llevarme el préstamo a fijo, ¿no? Moi ben, Rafael. Chegounos outra consulta. Para realizar la estructura de antemano es interesante crear previamente la contabilidad de costes. ¿Ustedes trabajan con implantar este tipo de estructura de costes? Sí, efectivamente, le damos eso en la estructura de costes. Lo que pasa es que muchas veces es lo oportuno es enemigo de lo óptimo. Es decir, si yo veo que estoy facturando, estoy creciendo y mi estructura de cosas y no gano dinero, a lo mejor es que está mal tarificado. Está mal tarificado porque mis costes están mal definidos. A lo mejor es mejor coger una Excel, calcula costes directos, haces un cost driver, calculas márgenes, tienes tu presupuesto y casas cifras. Y ya montarás una contabilidad de costes. A veces estamos pendientes y somos tan esclavos de un RP o de una pedazo de aplicación que nos olvidamos que lo importante es el día a día facturar y ganar dinero. Entonces, yo prefiero hacer un cálculo rápido, una Excel bien hecho y no estar pendiente de que crea el mayor y la estructura de los archivos, vamos a ver imputación por talleres, no sabes. Todo fácil. Yo necesito saber cuál es el coste hora hombre o cuál es el coste hora máquina y para eso no hace falta montar una contabilidad de costes. Es verdad que es más compleja, vale la pena putirlo. Pero a veces los problemas se solucionan de manera bastante razonable con un cálculo, con una tabla de Excel bien elaborada y no esperas a tener una estructura de contabilidad de costes históricos comparados porque cuando lo vayas a tener, está muerto. Entonces, yo soy partidario de soluciones ágiles, ¿de acuerdo? Y en soluciones, lógicamente, podemos ayudaros, insisto, de manera gratuita a través del programa que responde en el ámbito financiero, ¿vale?
pero buscar soluciones ágiles porque no tenemos tiempo para pulir un RP y que después de 6 meses tenga una pérdida ingestionable, ¿no? Bueno, esa es mi recomendación. Moitísimas grazas, Rafael, pola súa participación. Pois xa non nos chegaron máis preguntas a través do chat, así que nada, ata aquí o webinar de hoxe. Lembren que nas próximas horas terán a súa disposición na nosa canle de YouTube a grabación do webinar. Tamén poden acceder a ela a través da nosa web de responde.igape, onde, como comentábamos, tamén deixaremos compartida a presentación do ponente. E lembren que se teñen calquera dúbida, na página web de responde.igape.es atoparán as canles para contactar con nós por correo electrónico, por teléfono, no chat ou nalgunha das nosas redes. E tamén teñen disponible o formulario de contacto para solicitar o asesoramento sen custe. Pois sen máis, imos a dar por finalizado o webinario de hoxe. Grazas por acompañarnos e moi bons días. Moitas grazas, Rafael. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días.